Nuevas medidas económicas del gobierno del presidente Javier Milei para que la gente pueda finalmente sacar los dólares debajo del colchón, sí, nada más y nada menos que los ahorros de los argentinos, que los puedan sacar y usarlos tranquilamente sin el miedo de que puedan ser perseguidos. Porque sí, parece que en Argentina estuvimos acostumbrados a que quien pueda tener el privilegio de ahorrarse unos cuantos pesitos o dólares cada mes, bueno, básicamente te tenían como un delincuente. Se termina eso y esperemos en las próximas semanas porque se presentará también un proyecto de ley para dar más seguridad. Dejo con la palabra del titular del ARCA, Eds Afip. ¿Está en vigencia? Sí, una parte de lo que se anunció ya está en vigencia. Todo lo que es la derogación de normas, como por ejemplo la información de tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales que hasta el día viernes informaban a partir de cualquier monto, Sí. o gastabas 15 pesos y se informaba, hoy está derogada, con lo cual tus consumos privados están en la esfera de lo privado. Derogamos también otra serie de normas, quizás menores, pero el consumo de expensas cuando excedía 32.000 pesos mensuales, cuando gastabas más luz, electricidad o gas, eliminamos también el COTI para la información de los vendedores y los agentes inmobiliarios de la venta de propiedad, el CITI para que los escribanos tengan que informar toda la actividad ARCA, eliminamos también todo lo que es el régimen de información de autos usados. Eso en cuanto a la derogación de normas. Y después subimos los umbrales. ¿Qué son los umbrales? Montos a partir de los cuales comercio o entidad bancaria le tenían que informar a ARCA la actividad. Y ahí lo que hicimos fue una suba sustancial de esos umbrales. ¿Y a mí por qué me cambia eso? Porque hasta ahora lo que cambia es ARCA, que no recibe información y le simplifica trabajo, escribanías, bancos. No, vos te cambió un montón. Sí, ¿qué me cambia? Primero, hay una parte que es la de la diaria. ¿Te acordás cuando ibas al supermercado y Sí, vos me te hacían pedían cortar el changuito en 4 veces, 3 veces? Bueno, o te hacían identificar cuando hacías una compra por encima de 100.000 pesos, tenías que mostrar tu DNI, identificarte. Bueno, eso no existe más. Todo lo que es compras de consumidor, los umbrales que llegaron a ser de 250.000 pesos en efectivo y 400.000 pesos en cualquier medio de pago, pasan a 10 millones de pesos. ¿Y la suba de los umbrales qué significa? Por ejemplo, las transferencias y acreditaciones bancarias que pasaron de 1 millón de pesos a 50 millones de pesos para personas físicas. Hemos llegado al extremo, como dice el ministro Caputo, que vos tenías 50 años en una entidad bancaria, conocían tu actividad crediticia, conocían tu compañía. Sí, me pasa a mí, me Bueno, ha pasado. a mí me ha pasado muchísimas veces. También. Le he querido transferir plata a mi hijo y me pidieron la declaración jurada de ganancias. Y ese banco, soy cliente hace más de 30 años, conocen mi casa, conocen mi empresa, Sí. ven la distribución de dividendos, conocen el origen de fondos, igual me piden una serie de información adicional. ¿Qué hicimos? Aumentamos los umbrales. ¿Qué significa esto? Que hasta 50 millones de pesos vos vas a poder operar dentro de tu cuenta corriente con acreditaciones bancarias y transferencias sin que ARCA tenga información. Lo mismo para los consumos de tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Lo mismo para las billeteras virtuales. ¿Qué significa eso? Que vos hasta 50 millones vas a poder, de alguna manera, consumir libremente sin tener del otro lado el acceso a información por parte de ARCA. Es cierto que no lo ves, pero no significa que yo no lo tenga y pueda, como un sinnúmero de argentinos, y a mí también me llamaron muchísimo este fin de semana, está muy buena la nota del Hacha Lazari hoy en Ámbito, que dice, ¿cuánta gente conocías que no podía cambiar el auto, que no podía comprar en una pyme, cambiarla a la cena o cambiarle un torno porque no le daba el blanco para poder justificar la compra de ese activo? Bueno, esto viene a solucionar una parte de ese problema. Lo segundo entra en vigencia a partir del 1 de junio, que es la declaración jurada simplificada de ganancias. Y eso es muy importante. Esto es un nuevo régimen. Es un nuevo régimen que llegó para quedarse. Existe en muchos otros países, es un régimen donde se miran los flujos más que los stocks. Y lo que vamos a hacer es, vamos a mirar tu facturación, vamos a mirar tus gastos deducibles, sin mirar tus consumos personales ni tu incremento patrimonial. ¿Qué significa esto? Que vas a poder consumir todo lo que quieras y que vas a poder comprarte un auto, un departamento con tu ahorro bien habido que antes no podía justificar y significaba que te cobremos un impuesto presumiendo que eso lo habías de alguna manera
realizado de forma legítima. Dame un segundo, hablamos con Lara de este tema hace un ratito. Bueno, ¿por qué si no me controlas yo te voy a facturar? ¿Para qué? Si total... ¿Por qué esto, si vos no me vas a controlar y después me vas a poner un impuesto en función a la facturación, ¿para qué te voy a aumentar la facturación si total yo voy a poder gastar sin que me controlen? Ahí hay dos lugares distintos. Primero entendamos de dónde partimos. Hoy venimos a un 50% de economía informal. Correcto. Piso. Y entre 5 y 10 bases monetarios fuera del sistema. ¿Cuál es el universo de gente que factura hoy dentro de los que están alcanzados por esta norma? Menos del 1.8 de la recaudación. Sí. Lo que estamos invitando a la gente es que se adhiera a este sistema por las buenas razones. ¿Cuáles son las buenas razones? Que a vos te conviene facturar, que a vos te conviene tener una historia crediticia, que a vos te conviene ser parte de un sistema y que de alguna manera ese sistema te lo va a premiar. ¿Cómo funciona en el mundo? Y esto vos, Antonio, lo conocés perfectamente, es tu número de seguridad social y tu historia crediticia son quizás las dos cosas más importantes que vos podés tener. ¿Por qué? Porque te predeterminan la casa que vos te podés comprar, muchas veces el colegio de tus hijos, la universidad de tus hijos, tu seguro médico, es tu acceso al financiamiento. Venimos de un país tan ridículo que se compraba una zapatilla en 24 cuotas y te comprabas una casa o un auto contado. Bueno, por esa es la razón. La razón es que vos accedas al sistema. Y lo estamos viendo. Pasamos de un 2.8 del PBI de crédito privado a 9. Pero ¿no hay un riesgo de que alguien que facturaba 10 con este sistema tenga un incentivo a facturar 8 porque no lo controlan hasta 50 millones? Bueno, la primera parte es... Primero que la facturación no es lineal. O yo vengo del sector privado. Sí, totalmente. Te voy a explicar, muy fácil. Vos querías venir a mi compañía y decirme, te paso de monotributo y yo te exigía pasarte a un régimen autónomo. ¿Por qué? Porque me quería tomar el IVA. ¿Está bien? Y porque necesitaba de alguna manera desgravar los consumos. Con lo cual, es tan baja el porcentaje hoy que está dentro del sistema que muchas veces está porque es inexorable que esté. Claro. ¿Está bien? Y lo que queremos nosotros al revés. Nosotros creemos que hay mucha gente que tiene 6 monotributos dando vueltas por todos lados, que va a tender a unificar su facturación, que va a tender a sumarse al sistema. ¿Por qué? El otro día hablaba con un grupo de amigos de mis hijos. Van a poder comprarse una casa. ¿Está bien? Y para ellos eso es un cambio cultural enorme. Claro, te conviene tener una facturación alta para poder acceder a un buen crédito. Exactamente. Para algo que para la mayoría de los jóvenes hoy es inaccesible. Voy a preguntas bien del uso diario. Yo hoy voy al banco y deposito 30 millones de pesos. Sí. ¿Me pregunta algo el banco? Hasta la semana pasada me preguntaba. A ver, frente a Arca, Sí. no te preguntaba nada, pero me informaba. Sí. ¿Está bien? Ahora 30 millones de pesos no me va a informar. Bien. El banco, si depositas 30 millones de pesos, muchas veces no te pregunta tanto si lo depositas, más bien si lo transferís después de haberlo depositado, porque el enfoque basado en riesgo dice que vos tenés que hacerte de los fondos y después preguntar en el momento de su transferencia. Pero si te preguntaba por una norma de la UIF. Sí. El decreto es claro. Dice que tanto Arca, Banco Central como UIF, por mandato del presidente de la Nación, tenemos que adecuar nuestros sistemas al espíritu de la norma. Es el presidente de la Nación el que nos ordenó liberar el ahorro de los argentinos. Bueno, hoy o en estos días UIF debería sacar una normativa que también nos agilice estos procesos y estos sistemas y seamos más parecidos a cualquier país del mundo que vos... Hoy por hoy la UIF no sacó ninguna resolución sobre eso. Está por sacarla en breve. Pero la lógica es que vos seas como cualquier país normal donde no tengas que venir con una certificación de ingreso de tu contador, con tu declaración jurada de ganancias, sino con una manifestación de que los fondos no son ilícitos. Viene Sofía Clerici, Sí. le encontraron $500.000 en su casa con el escándalo de Insaurralde. No te digo ahora porque hay una causa judicial, pero ponele otro nombre. Y decide comprar un departamento. Va a la escribanía, paga $100.000 o $150.000 en efectivo, como se pagan lamentablemente los departamentos. El escribano, no sé si informa, si no informa, pero el año que viene en la declaración de bienes personales le va a aparecer a esa persona Sí. mayor patrimonio. Sí. ¿Por qué Arca no le va a decir, venga, dígame de dónde sacó el dinero?
Porque vamos a presentar un proyecto de ley para blindar a quienes adhieran a la declaración de ganancias simplificadas. Eso tampoco de está este todavía. La declaración, el régimen empieza el 1 de junio, El régimen empieza el 1 de junio. A ver, pero necesitas... como dijo el ministro Sí. Caputo ayer, ¿quién le va a asegurar que Arca no vaya? Yo. Y la administración, y el presidente de la Nación, y el ministro de Economía, de quien depende Arca. Mientras estemos en el gobierno, está claro que el espíritu de lo que va a Bueno, pero puede aparecer un juez imponerse en penal tributario ese- que te ordene a vos, Arca, puede hacer un vas juez. y investigue. Primero, si hay un delito grave, un delito que no significa que haya habido un ahorro genuino, sino que era parte del narcotráfico, una causa de corrupción, de Pero ahí ya tenés un algún delito grave, Pero ahí- el juez no, me lo va a ordenar. Pero ahí ya tenés un delito, Está una claro. causa. No, yo no tengo una causa. Mañana Un día voy, se levantó de mal humor un juez y vino. mañana voy y me compré un departamento porque pude ahorrar un dinero que no lo tengo declarado y me alcanza para comprarme un departamento, un ambiente, 2 ambientes. Yo Sí, digo, para porque- poner una cifra más allá de los Vamos a 50 ese ejemplo. Sí. En junio de 2026, Sí. una vez recién que yo haya presentado mi declaración jurada de correcto. ganancias, simplificada, ¿está bien? Yo adhería al régimen a partir de hoy, Sí. pero la declaración formal se presenta en Correcto. junio. ¿Mm? Un juez tendría que levantarse y decir, en base a información que recaba, estimo que, como el único que le va a tener es el registro de la propiedad, del registro de propiedad, inicia un proceso. Claro. Estamos absolutamente convencidos que para ese momento el proyecto de ley va a ser aprobado y por eso decimos que va a tener un blindaje acorde el ciudadano que adhiera a este régimen. Sobre el régimen nuevo, por sistema entiendo que se van a hacer la facturación y las deducciones. ¿Qué pasa si una persona, una pregunta que me hacían, quiere agregar alguna deducción? Tiene la forma de rectificarlo online dentro del propio sistema. Bien. Hoy, si sos un gran contribuyente, sos un pequeño comerciante, tenés la misma declaración jurada de ganancias, donde tenés que informar todos tus consumos, tu variación patrimonial. Parece fácil, pero demostrar la variación patrimonial en una declaración jurada de ganancias es todo un ejercicio complejo. Entonces lo que estamos haciendo es simplificándole la vida a la gente. Y esto es parte de un sinnúmero de medidas que se tomaron para, de nuevo, creo que estamos cambiando la parte de la carga de la prueba, Antonio. No, a mí me parece... Hay un punto me parece central, muy hay sano. un punto central acá, es Arca considera y regula e inspecciona como si el 100% de los ciudadanos fuésemos delincuentes o evasores. Ujú. Ahora estamos cambiando el paradigma. Somos todos ciudadanos y cumplimos con la ley hasta que se demuestre lo contrario. No es que no tenés que cumplir con la ley. ¿Está bien? Y lo que estamos dando es un acceso a la simplificación para darle libertad a la gente. Todos los estándares internacionales de lavado de dinero tributarios, cuando tenés este grado de disparidad entre la economía formal y la economía informal, lo primero que te piden es que le generes algún tipo de canal para que crezca el grado de formalidad. Y aparte esto tiene una consecuencia espectacular. El presidente Javier Milei es claro siempre. Si nosotros logramos mantener el superávit fiscal, si nosotros logramos que más gente acceda a este régimen, vamos a bajar impuestos. A ver, a mí me parece muy sano en una economía del 50% en negro ir hacia ese lado y además no ser considerado siempre un delincuente. Está bárbaro. Pero me preocupa primero que no estén las garantías necesarias para que eso pase. Y segundo, Para el consumo están dadas las garantías Que- necesarias para que esto pase. que no vaya a ser que mucha gente que ahorró, y básicamente de vuelta con un 50% de economía en negro, está claro que hay mucho dinero en negro, pero que no es del narcotráfico, que no es del terrorismo, que no es de un secuestro extorsivo, digo, que no son actividades ilícitas más allá de no pagar impuestos, me preocupa que mañana haga eso y lo llame un juez, así que no tenga de vuelta, que no tenga la garantía suficiente. Ese con lo cual- esperará que el Congreso sancione o no la ley que estamos presentando de nuevo en las próximas semanas para blindar definitivamente este proyecto. Y después, de vuelta, le nombraba a Clerici, me voy con Chocolate Rigo, por nombrar el ejemplo Sí. de corrupción claros. Y hoy la corrupción política le das un camino para que meta la plata completamente en el circuito. Eso no es Sin así. problemas. Vos le das, primero, insisto, vamos a los estándares Sí, del GAFI, sí, sí. de protección de delitos graves. Sí, claramente es mejor darle
algún tipo de acceso al circuito y que los fondos sean trazables, que los fondos estén anonimizados y estén en cash. El estándar 1 de Gafi de febrero de 2025 lo dice claramente. Cash es rey. Para el lavador, para el tenedor de delitos graves. Correcto. Lo que tenemos que buscar, y la política 1 de Gafi hoy, es dar acceso al sistema. Bien. Y lo dice para países que no tienen ni cerca el volumen de fondos fuera del sistema que tiene la República Argentina. Lo dice para países donde hay quizás un 15, un 20, un 30% de fondos fuera del sistema. Nosotros tenemos entre 5 y 10 veces base monetaria. Una barbaridad. Cuando personalmente me junté con los organismos multilaterales, fueron muy claros. ¿Saben cuál es el principal problema que tienen ustedes? Pescan en la pecera. Miran siempre a los mismos. Sí. Mirando siempre a los mismos, sobreregulando, generando este régimen soviético, generé, no sé, los escándalos de corrupción, los escándalos de narcotráfico, el pacto con Irán. A ver, no me puedo acordar delito grave que no se haya cometido en los últimos 20 años, ¿está bien? ¿Alguna vez vieron una retroexcavadora o vieron la gente picando paredes de departamentos encontrando algún fondo de la corrupción? Ninguno. Conocemos los departamentos de Muñoz, las playas en el Caribe, los fondos del Betic en Suiza. Bueno, se encontraron esos fondos porque son trazables. Entonces, hay que ser muy claro. Hoy, probablemente el delito complejo no se escude en 50 millones de pesos por mes. Es muchísimo más sofisticado. No, bueno, pero pará. Esto está pensado en la gente común Está bien, pero y en la eso- gente que no escapa del sistema. Pero eso es el límite operable por mes. Pero yo lo escuché al presidente muchas veces decir, y el mismo ministro, no hay límite para, digo, si vos querés... Si vos que después adherís al régimen, $400.000, si vos después adherís al régimen simplificado de ganancias, vamos a ese ejemplo, que es el más claro. Lo que tengo es un régimen simplificado de información, donde lo que no hay es un delito tributario. ¿Está bien? Correcto. Ahora bien, el resto de los delitos, si alguien cometió uno de esos delitos, sigue vigente. La única diferencia es que los activos que ingresó al sistema, ahora yo los puedo perseguir y tengo toda la información. ¿Qué diferencia hay? Que no la pido 100 veces la información. Ibas a comprarte un auto y me informabas vos, que eras el vendedor en este caso, el comprador, el concesionario, el banco por el comprador, el banco por el vendedor, el registro automotor por el comprador, el registro automotor por el vendedor. Claro. Todo eso era una carga de trabajo en alguno de estos lugares. No tiene ningún sentido. Es el único país del mundo que hay tal carga de sobreregulación. En serio, tenemos que darnos la oportunidad de ser más libres y de probar algo distinto. Yo estoy completamente de acuerdo. Lo que me gustaría es que me den la oportunidad y garantías. Nosotros, yo insisto siempre con lo mismo, es las garantías, el blindaje va a estar dado por la ley. ¿Está bien? Mientras nosotros estemos en el gobierno, está claro que no vamos a ir a perseguir lo que estamos fomentando. ¿Está bien? El extremo de un juez que se levante una mañana y diga que podés tener un incremento patrimonial injustificado fruto de un delito de evasión que todavía ni siquiera está constituido porque Arcan Está no claro lo hizo. que es un delito de evasión, porque está claro que los ahorros no declarados es evasión. Por eso, la realidad es que para eso es el blindaje que se va a presentar en el proyecto de ley. Una parte de los dólares del colchón, muchos jóvenes en los últimos años con la brecha cambiaria trabajaban para el exterior, hay mucho dólar cripto. ¿Hubo alguna modificación para que se puedan transferir de cuentas en el exterior hacia la Argentina? Hay muchos jóvenes que tienen esa duda. Es una muy buena pregunta. Por ahora, este régimen es de ganancia de fuente local, no de ganancia de fuente extranjera. Estamos hablando de la gente que factura de manera recurrente al exterior. Pero como bien declaré, estamos trabajando para incorporar... Claro, el texto habla de origen de fondos locales. ¿Por qué? Porque al ser un régimen de declaración jurada de ganancia simplificada, yo no conozco tu fuente del exterior. ¿Está bien? ¿Por qué? Pues no soy el fisco, entonces a mí no me la declaran. Bueno, pero estamos trabajando en agregar también, que fue lo que declaramos el día 1, a la renta de la fuente de renta del exterior, que probablemente sea un régimen mixto, donde la parte local sea predeterminada por Arca, pero la parte del exterior tenga que ser informada por el ciudadano, y después sí Arca va a tener la capacidad de validar esos consumos o esa facturación.
¿Qué creen que va a pasar? A ver, en lo personal, cuando empezamos a ver la medida, la miramos por algo mucho más profundo, que es esto de darle libertad a la gente y entender que yo no me podía juntar, bueno, lo voy a decir con el regulador americano que tiene mi mismo cargo. Sí. Yo le conté cómo era la estructura de impuestos de la República Argentina, le dije que 1.000 contribuyentes eran el 50% de la recaudación, que 11.000 eran el 70%, que había 14 millones de contribuyentes, pero responsables inscriptos eran solamente 570.000. Me preguntó cuánta gente tenían DGI, 11.000. Él me dijo, estás complicado. Yo debería tener 4,5 millones de agentes para mantener el mismo ratio. Sí. Bueno, todo tendía que no podíamos seguir haciendo lo mismo, porque si seguimos haciendo lo mismo las consecuencias iban a ser nefastas. Ahora bien, en este proceso cuando lo empezamos a desandar, empezamos a ver apoyos, pero apoyos tan